Stignare me laudare te Virgo sacrata, da me che virtutem contra hostes tuos. Ave María Purísima, sin el ave originali concepta. Sean muy bienvenidos a este canal llamado Vasallos del Inmaculado Corazón de María, esta milicia que desea ya ver instaurado el reinado del Inmaculado Corazón de María, porque sabemos que reinando la Madre, el Hijo vendrá con prontitud a extender el reinado de su Sagrado Corazón. Y por eso ocupamos todos los medios posibles para hacer conocida la devoción a Nuestra Señora, para que, siendo amada en el corazón de sus hijos fieles, Jesús ponga su trono en el lugar donde su madre ha preparado esa alma para recibirle. En el encuentro anterior, ya penúltima parte de este estudio, del título de María Mediadora de todas las gracias, contemplábamos cómo Dios ha puesto a la Santísima Virgen María en un lugar de predilección, en un lugar que ni siquiera los profetas ni los sacerdotes de la antigua alianza y nueva alianza gozan bajo este título de mediador. Ya en el Antiguo Testamento observamos la figura pedagógica que Dios estableció para regalarnos esa ayuda que necesitamos para llegar a Él, a su conocimiento. Por eso el Antiguo Testamento está plagado de ejemplos en donde Dios establece puentes, es decir, mediadores entre Él y su pueblo. Y por eso no es extraño pensar que María Santísima, por, por su maternidad divina, goce de esta excelencia muchísimo más que cualquier profeta, que cualquier sacerdote de la antigua alianza. Ella, con mayor razón, puede ostentar este título de mediadora. Y también estas conclusiones nos llevaban a observar que conviene a Nuestra Señora este título por dos razones. Una, porque cooperó por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz, y también porque ella no cesa de interceder a favor nuestro para obtenernos las gracias necesarias para poder perseverar en el amor a Dios. Decíamos también en el encuentro anterior que es de una falta de humildad muy grande decir que Dios no ha establecido mediadores. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es el mediador primario, pero eso no quita que puedan existir mediadores secundarios. Y María Santísima, con mayor razón, goza de poder mediar por ser Madre de Dios y también por cooperar en el plan de la redención. Decíamos que estas conclusiones también nos conducen a meditar en otro título que por conquista y por naturaleza le pertenecen a la Santísima Virgen María y que es corredentora del linaje humano. María Santísima, tenemos que tener muy claro que no es una madre desnaturalizada, no es una madre indiferente ante los dolores
de su único hijo. Recordemos que la carne de Jesús, la sangre que corre por sus venas, es la misma que la de Nuestra Señora. Es carne de su carne inmaculada, sangre de su sangre inmaculada. Por lo tanto, no podemos ni siquiera imaginar que esta madre permanezca indiferente al dolor de su único hijo. Y por eso en el primer encuentro, si ustedes van al canal de los vasallos y se van al primer video que hemos compartido, traje a meditación algunas escenas que nos permiten observar la unión de estos divinos corazones en el dolor. Y traíamos a nuestro pensamiento aquella escena amarga, dolorosa de Jesús en el huerto de las olivas. Su rostro bañado en sangre, este sudor producto de el peso de los pecados, no solo hirió el corazón de Jesús al encontrarse totalmente abandonado del Padre, porque esto es necesario, puesto que esto apela a la voluntad del Hijo. El Padre guarda silencio para que el Hijo, por voluntad propia, para que nadie diga le quitaron la vida, sino que la ha entregado, como dice el Evangelio, Jesús sufre ese silencio del Padre amargamente, pero también hiere su noblísimo corazón la traición de Judas, ser vendido como esclavo, pero también lacera el corazón divino de Jesús la poca vigilancia de sus elegidos, sus discípulos, que ni una hora pudieron estar en pie acompañándolo en esa hora amarga. Hiere el corazón de Jesús la huida cobarde de sus discípulos, que hace poco le decían, yo daría la vida por ti, maestro, pero que no tardaron un segundo en negarle. Cuando les preguntaban, bueno, ¿y tú? ¿No eras acaso ese que andaba con Jesús? Pero estos dolores que laceraban el corazón de Jesús, al mismo tiempo oprimían el corazón de la madre. Y el único corazón en donde Jesús, nuestro divino Redentor, encontró un confidente, vigilante, fiel, fuerte, con coraje, constante, el único corazón en donde encontró un oasis, un piélago de consuelo que lo contuvo en esas horas amargas, fue en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, fuente de dulzura. Solo el corazón de la madre podía comprender la amargura por la cual su hijo
su único hijo, estaba transitando. Y aquellas lágrimas que podemos imaginar bañaron el rostro de la Santísima Virgen María, nos recuerdan el rostro de su hijo completamente cubierto por ese sudor de sangre que emanó de su bendita cabeza. Así como el hijo tiene el rostro cubierto de sangre, pues la madre también. San Agustín nos dice, las lágrimas son la sangre del alma. ¿Y acaso el alma de María Santísima no estaba atravesada por una espada que la hiere? Se lo dijo el santo Simeón. Aquí podemos ver cómo María Santísima participa de los dolores del Hijo, no es indiferente. Si María Santísima estuvo en los gozos con su divino Hijo, en los gozos de arrullarlo cuando llegó el divino Redentor a este mundo, al llenar su preciosa cara con ósculos de amor tiernísimo, de pureza. Ella que le enseñó a caminar al que es el camino. Ella que le enseñó a hablar al que es la palabra eterna, el verbo. ¿Iba a permanecer indiferente a la agonía de su divino Hijo? Si María Santísima estuvo en el Tabor con Jesús, no iba a querer estar con él en el Calvario. María Santísima, durante toda su vida terrenal, hasta el consumatum est, cooperó en el sacrificio de Jesús, ya desde la Anunciación. Y esto era necesario desde el principio para que el misterio de la encarnación se llevara a cabo por un libre consentimiento. No debía ocurrir el misterio de la encarnación bajo el signo de la tiranía, sino que de la caridad, del amor, de un movimiento voluntario a hacer la voluntad de Dios y no por obligación. Y quiero que contemplemos esta escena de un modo completo. Cuando la embajada que Dios envía a anunciar a la Santísima Virgen María el misterio de que en su inmaculado seno se formará el Redentor, fijémonos en el mensaje. Este mensaje que está destinado a cambiar el curso de la historia de la humanidad, marca un antes y un después. Y es interesante lo que podemos destacar de este mensaje cuando el arcángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
este mensaje, este saludo singular, es un saludo de alabanza. Y este saludo de alabanza no se repite en ningún otro pasaje bíblico, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. En el Antiguo Testamento era de alta honra y también era un distintivo de gloria que un hombre fuera visitado por un ángel. Ya tenemos el ejemplo en el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 2, cuando Abraham es visitado por tres personajes. Y encontramos en la forma hospitalaria en que Abraham acoge a estos tres personajes un eco en aquella parte de la Sagrada Escritura de la Carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 2, donde dice: no olviden mostrar hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Y Abraham fue hospitalario con estos tres personajes. Y la exégesis católica nos enseña que al menos dos de esos personajes eran ángeles. Pero en ese capítulo es Abraham quien rinde homenaje a los ángeles y no al revés. Y esto tiene una razón de ser, puesto que no era considerado propio que el hombre, que era de condición inferior al ángel, tributara alabanza, el ángel al hombre por ser inferior. Y esta inferioridad estriba en tres aspectos, porque el ángel cuenta con una mayor dignidad, también con una mayor intimidad con Dios y por la plenitud del fulgor de la gracia que reside en el ser angélico. Considerando esto último, no era apropiado que un ángel rindiera homenaje de reverencia al hombre. Esto hasta que se encontrara en la raza humana a alguien que fuera digno de ser alabado por un ángel. Y en la Santísima Virgen María podemos observar cómo cambia esa historia, porque el ángel le saluda de un modo que no se había hecho jamás en la historia de salvación. El ángel le tributa por mandato de Dios, homenaje y le dice: Dios te salve. La Santísima Virgen María sobrepasa a los ángeles en los tres aspectos que señalábamos anteriormente. En la plenitud de la gracia, María Santísima está por sobre los ángeles. Es superior en la intimidad que ella tiene con Dios, con la Santísima Trinidad, y excede a los ángeles en pureza. Pero quiero que se fijen en esto. Los ángeles, por mandato de Dios, a través de su embajador, el arcángel Gabriel, le tributa homenaje a María Santísima porque ella es mucho más excelente que la condición angélica, que la naturaleza angélica. Fijémonos que Dios, al enviar al arcángel con este saludo y mensaje que va a cambiar el curso de la historia, no impone a María Santísima ser madre del Salvador. No se lo impone,
Dios espera el consentimiento de María Santísima. El Creador, fíjense bien, Dios, el Hacedor de todas las cosas, espera que María Santísima responda, no la obliga. La creación completa va a estar expectante ante la respuesta de María Santísima. Y esto es así porque el misterio de la encarnación, como lo decíamos hace unos instantes, no podía ocurrir bajo el signo de la tiranía, como lo haría Satanás, que es un tirano, sino que debía ocurrir bajo el signo de la caridad, del amor supremo. Y desde un acto libre y voluntario, Nuestra Señora dice, hágase en mí según tu palabra, porque Dios quiere que María Santísima, que desde la eternidad han sido ordenadas sus potencias para amar, adorar a Dios de forma perfecta, quiere que le corresponda en el amor de forma voluntaria y no por obligación. En la Anunciación, Santo Tomás de Aquino nos dice que es como si Dios hubiese esperado el consentimiento de la humanidad por medio de la voz de María Santísima. Es por aquel libre fiat que la Virgen cooperó al sacrificio de la cruz. ¿Y esto por qué? Porque en Jesús, María Santísima, con el fiat, nos entregó al sacerdote y a la víctima para que él mismo ofreciera el culto de reparación que solo Dios podía ofrecer para, por medio de ese culto, reparar y también comunicarnos los méritos de su vida, pasión, muerte y resurrección. Solo Cristo es el puente, y es el puente primario para comunicar al Padre con el pueblo. María Santísima, en su sacerdocio virginal, que Dios dispuso solo en ella, comienza en María este sacerdocio virginal y termina con María Santísima, podemos observar cómo cooperó desde el principio al ofrecer a su único hijo. En aquel capítulo que nos ofrece la Sagrada Escritura, cuando ella lleva a Jesús al templo en la presentación, ofreciéndolo como hostia pura. Recordemos que en el rito de la circuncisión, Jesús va a derramar las primeras efusiones de sangre, adelantándonos de alguna manera que del mismo modo que él no necesitaba de este rito, porque él es la nueva alianza, es la ley misma, nos confirma que aunque no tiene por qué sufrir, de igual modo, en esta prefigura de adelanto de la cruz, posteriormente se entregará y abrazará la cruz e irá a ella para derramar su sangre por nuestra salvación. El santo Simeón
profetiza que el niño, ese niño que es Jesús, era la salud dispuesta por Dios para todos los pueblos, la luz de la revelación para los gentiles y gloria de Israel. María, que es superior a Simeón, ofrece a su único hijo y desde ese momento comenzará a sufrir con él al escuchar a este anciano Simeón que su hijo Jesús será signo expuesto a la contradicción y que una espada atravesará su alma. Desde ese momento ya María Santísima comienza a sufrir. Pero si quisiéramos ser un poco más quisquillosos en este aspecto, sabemos que en este momento que acabamos de narrar queda retratado explícitamente el dolor de María Santísima que comienza a sufrir en comunión con el corazón del Hijo. No obstante, sabemos que la dureza de corazón de aquellos que no les dieron posada para recibir al que iba a ser alumbrado de forma sobrenatural, aquel que tuvo que huir ya recién nacido a tierras extranjeras e idólatras como Egipto, todos estos momentos encarnan un sufrimiento, porque detrás de eso está el rechazo de la humanidad, el rechazo a recibir al Redentor y a aquella que traía la luz del mundo para quitar las tinieblas del pecado y de la esclavitud de Satanás. Y si estamos hablando de la cooperación de la Virgen, fue sobre todo en el ara de la cruz donde María Santísima cooperó al sacrificio de Cristo al unirse a Él en la satisfacción y en los méritos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo ofreció María Santísima a su Hijo en el ara de la cruz? Pensemos en lo siguiente. Nuestro Señor pudo haber impedido la urdimbre malvada, maléfica, de las calumnias que se levantaron contra él venida de los sumos sacerdotes. Jesús pudo haber detenido toda esa ponzoña, pudo haber impedido la instigación maliciosa de los sumos sacerdotes al envenenar al pueblo y así impedir esa muerte ignominiosa que ellos estaban pidiendo. Pudo haber impedido el soborno que realizaron los sumos sacerdotes judíos que pagaban para difamar a aquel que solo había hecho el bien. Pudo haber detenido ese injusto juicio que se levantó en contra suya por puro odio y dureza de corazón que se levantaba contra él, contra Jesús, que había venido a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a expulsar demonios con su autoridad. Todo eso que el pueblo era consciente porque lo había visto, habían visto cómo multiplicaba panes, cómo convirtió el agua en vino. Y aún así
se dejan envenenar por el odio de los sumos sacerdotes judíos. Jesús podía detener todas estas cosas que hemos señalado, porque es Rey poderoso, su cetro es soberano, podía poner fin a esa perfidia deicida que promovían los sacerdotes judíos. Pero Jesús se inmola voluntariamente. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17, nadie me quita la vida, sino que soy yo quien la da, pues tengo el poder de darla y de volverla a recuperar. Nuestro Señor renuncia a su derecho a vivir y acepta sufrir, aunque esto es contrario a su naturaleza, puesto que Él no tiene pecado original ni actual de ningún tipo. Acepta padecer los dolores morales y corporales para ofrecerse enteramente por nuestra salvación como víctima de la Santísima Virgen. Nos cuenta San Juan en el capítulo 19, versículo 25, que ella estaba al pie de la cruz. Stabat iuxta crucem Iesum mater eius. Ella estaba al pie de la cruz, usando piadosamente la imaginación, mis queridos hermanos. Podemos hacernos la idea de lo impresionante, de lo amargo, de lo terrible, doloroso, de aquella visión que estaba contemplando la madre al pie de la cruz. Tenía ante sus ojos al mismo que había arrullado tantas veces entre sus brazos, estrechándolo contra su corazón, consolándolo. Es el mismo al que nutrió con su tierna leche. Es el mismo Jesús el que se aferraba de sus ornatos mientras ella vigilaba su sueño. Qué distinta es la escena que ahora contemplan sus ojos. Qué terrible para una madre imaginar ver a un hijo completamente manso, humilde, obediente, amoroso, sufriendo un escarnio tan amargo, tan terrible. Y en este momento la madre se encuentra unida a esos dolores. No puede ser distinto. La madre no puede permanecer indiferente. Cualquier madre común sufre cuando su hijo tiene fiebre, cuando está enfermo. Ella se va a desvelar para poder restablecer la salud de su hijo. Ese hijo que de seguro es muy desobediente, ese hijo que muchas veces transgredió las indicaciones de esa madre. La madre no lo abandona, fíjense. Imagínense a Jesús siendo el hijo obediente, manso, humilde. ¿Iba acaso esta madre de bondad
abandonarlo y dejarlo en su agonía completamente abandonado y solo? María Santísima entrega al Hijo sano, al Hijo que es la salud, se lo devuelven completamente herido, llagado. Y esto lo permite la Santísima Virgen María para que las heridas de su Hijo sanen a los hijos enfermos que somos nosotros. María Santísima sacrifica con mucho dolor al Hijo sano para prodigarnos la salud. La madre se une al dolor del Hijo desde el pie de la cruz, no desde una calle aledaña, no desde el recogimiento y tranquilidad del hogar, sino que ella procura estar con su divino Hijo en las horas de sufrimiento, como los estuvo también en las horas de gozo. Y esto María Santísima lo hace en favor nuestro, para provecho nuestro, como lo decíamos anteriormente. Ella no se cansa de estar administrando gracias para nuestra alma, para salvarnos. Ella procura la salud de sus hijos ingratos por amor, pero también por el mandato que su divino Hijo le dio estando en la cruz, en esa adopción filial que se nos narra y que nos prefigura a nosotros en San Juan Evangelista. El Papa Benedicto XV dice que María renunció a sus derechos de madre por la salvación de todos los hombres, porque por derecho ella pudo haber apelado y haber dicho: quiero conservar al Hijo justo, a este que no me ha hecho pasar ninguna amargura, pero en cambio renuncia a ello. María Santísima acepta el martirio de Jesús. Por ello la Iglesia, con toda razón, le llama Reina de los Mártires, porque nadie sufrió como ella, después de Jesús, los tormentos de la pasión. Ella sufre místicamente en su cuerpo y en su alma los tormentos que padeció su divino Hijo. Y estos sufrimientos ocurren en la medida de su amor a Él, que es inmenso. Como nadie, María Santísima sufrió los mismos dolores del Salvador en la medida de su amor. Sufrió por el pecado en la medida de su amor a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Sufrió porque el pecado crucificó a su Hijo amado. Sufrió por amor a las almas a las que el pecado daña y le da muerte. La madre sufre porque el pecado nos aparta
de la caridad de Dios. Y la caridad que en grado superior a los ángeles y a todos los santos que María Santísima tuvo, siempre está ordenado primero Dios y luego las criaturas. Por eso el sufrimiento en María Santísima es de esa manera. Sufre porque se rechaza a Dios y porque ese rechazo conlleva a que las almas permanezcan alejadas de la gracia y esto oprime su corazón. De este modo, María Santísima, Nuestra Señora, coopera en el sacrificio de la cruz, ofreciendo a Dios por nosotros y con dolor amarguísimo la espada que está profetizada en las palabras de Simeón. La vida de su Hijo amado es más valiosa y preciosa que su propia vida. Imagínense el dolor que habrá causado el tener que entregar al Hijo que es carne de su carne y sangre de su sangre por nosotros, los injustos, y lo hace con un amor excelso, extremo, total. Y ella misma se sacrifica junto al Hijo en la cruz. Cuando el Hijo muere en la cruz, en ese instante, satisfizo por nosotros, Jesús, en estricta justicia, todos los males que cayeron sobre el linaje humano, dejándolo en esclavitud. Jesús salda esa deuda y en ese instante satisface por estricta justicia todos los males que dañaron al linaje humano. El sacrificio es fruto del amor del Hijo y esto complace a Dios Padre, más que todos los pecados del mundo pudieran desagradarle. Esta satisfacción compensa absolutamente el pecado del linaje humano. Y esto es esencialmente lo que nosotros conocemos como el misterio de la redención. En el Monte Calvario, María Santísima en unión con el Hijo satisfizo con una satisfacción fundada no en la estricta justicia, a contrario de lo que decíamos de Jesús, sino por los derechos de una íntima caridad que le unía a Dios. Es al Hijo quien le pertenece la justicia, pero en orden a la caridad, María Santísima, unida a esta caridad de Dios, nos alcanza a nosotros esa satisfacción que era necesaria saldar. Solo ella podía hacerlo en unión con el Hijo. En esta escena terrible, en donde la madre le toca presenciar, ver morir a su hijo crucificado y aparentemente derrotado, abandonado, María Santísima permanece como columna de fe junto al altar de la cruz. Ella no se desmaya, no pierde el conocimiento, aunque está transida de dolor. Ella sufre la amarga pasión con el Hijo, pero permaneciendo junto a él como una columna de fe y de esperanza, porque ella en ningún instante dudó de que su Hijo cumpliría las promesas
de vencer a la muerte, el pecado y al demonio, y espera con esperanza firme que su Hijo resucitará. Ella es la única que no duda, a pesar de haber contemplado escenas tan espantosas como los azotes, la coronación de espinas, ver la hinchazón de la cabeza de su hijo a causa de estas espinas que laceraron su cabeza, ver todo su cuerpo hecho una llaga, todo eso que parecía una aparente derrota, María Santísima no duda que su hijo saldrá victorioso al tercer día de aquella tumba para decir, he vencido a la muerte, al pecado, al mundo, con sus concupiscencias. He vencido a la antigua serpiente, esa misma serpiente que la Santísima Virgen, con su bendito e inmaculado calcañar, aplasta para humillarla y decirle, he vencido con mi hijo la soberbia y prepotencia de Satanás. Bastó solo una cruz para hijo y madre, solo una cruz, porque el amor crucificó a la madre con el hijo. Y juntos, unidos por el dolor, van a traer el remedio al linaje humano. María Santísima, unida a los méritos de su divino Hijo, porque experimenta ella también místicamente los dolores del Hijo para satisfacer la deuda que ha dejado el pecado. Por ello, su santidad Benedicto XV dice con toda fuerza, María Santísima es corredentora, en el sentido en que con Jesús en él y por él rescató al género humano. Y lo dice también Garrigou Lagrange, completando esta magnífica frase que dice, con palabras de su santidad Pío X, San Pío X, el Grande, dice, María, unida a Cristo en la obra de la redención, nos mereció de congruo lo que Jesucristo nos mereció de condigno. Con estas palabras, mis queridos hermanos, meditemos lo que Cristo en la cruz nos ha merecido por estricta justicia. María Santísima nos lo ha merecido por mérito de conveniencia, fundado en la caridad que le unía a Dios y que le une. Es por eso que con toda razón podemos decir que María Santísima es mediadora de todas las gracias y corredentora del linaje humano. Honremos a esta Inmaculada Madre meditando en estos misterios, propagándolos, enseñándolos, escrutándolos con espíritu humilde,
para que de una buena vez hagamos reinar a su inmaculado corazón en el corazón de todos los fieles cristianos, para que convencidos de, de que María Santísima, por conquista y por mérito, debe recibir estos títulos y deben ser consagrados como dogmas, puesto que el corazón de los fieles cristianos ya lo cree, roguémosle para que la gracia del Espíritu Santo llegue al corazón de todos los fieles y puedan acoger estos misterios con un amor filial. Si les gustó este contenido, les pido que por favor sigan nuestra página, la puedan compartir con otras personas, porque lo que gratis recibimos, gratis tenemos que darlo. Hay de nosotros que conociendo estas verdades no las proclamemos. Merece María Santísima que dediquemos todas nuestras fuerzas en darla a conocer. Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit.